Hola. ¿Sabías que el reino de Salomón y el primer templo son pilares fundamentales, tanto de la historia como de la fe? Bienvenidos a Palabra de Vida, donde exploramos los misterios y maravillas de la historia religiosa. Hoy analizaremos el reino de Salomón y el primer templo, profundizando en evidencias arqueológicas, relatos bíblicos y su impacto histórico y religioso. Desde su construcción hasta su legado, este es un viaje que no te puedes perder. Salomón, hijo del rey David, está históricamente reconocido por inaugurar un período de esplendor y paz en la antigua Israel. Su reinado, que inició aproximadamente en el año 970 a.C., se distingue no solo por la relativa tranquilidad que caracterizó su gobierno, sino también por la expansión territorial y la consolidación de su poder. Bajo su mandato, Israel no solo mantuvo la paz con sus vecinos inmediatos, sino que también se convirtió en una potencia considerable en la región. Los relatos bíblicos y los registros históricos de su época nos presentan a un monarca dotado de una sabiduría extraordinaria, ilustrada en el juicio de Salomón relatado en el primer libro de los Reyes. Esta sabiduría no solo atrajo a líderes de otras naciones, como la reina de Saba, sino que también se manifestó en su capacidad para gestionar recursos y fortalecer la economía del reino. Uno de los logros arquitectónicos más notables de Salomón fue la construcción del primer templo de Jerusalén. Este majestuoso edificio no solo servía como centro espiritual y religioso del pueblo hebreo, sino que también simbolizaba la solidez y sofisticación del reino. La narrativa bíblica al respecto, especialmente en 1 de Reyes capítulos 6 y 7, ofrece una descripción detallada de la magnificencia del templo, destacando elementos como la utilización del cedro del Líbano y la opulencia de su decoración interior. Además de sus contribuciones arquitectónicas, Salomón es reconocido por establecer una red formidable de alianzas políticas y económicas. Estas alianzas no solo garantizaban la paz, sino que también fomentaban el comercio y la prosperidad económica. Este periodo de estabilidad permitió que el reino floreciera en varias dimensiones, desde la agricultura hasta la cultura y el arte. A pesar de que su gobierno es principalmente recordado por la paz, es importante reconocer que Salomón aseguraba el poder mediante una fuerte y bien organizada estructura militar. Aunque no involucrada en conflictos bélicos significativos, esta organización militar era esencial para mantener el orden y proteger los intereses del reino. En el contexto bíblico, los hechos del reinado de Salomón son considerados con gran relevancia. Los libros de los Reyes y las Crónicas ofrecen un relato exhaustivo de este periodo, subrayando tanto sus logros como las lecciones derivadas de su gobernanza. Estos textos no solo se enfocan en los aspectos políticos y administrativos del reino, sino que también destacan su profunda conexión con la sabiduría divina. Para muchos exégetas y teólogos, es un elemento esencial para comprender la verdadera dimensión del reino de Salomón. La intersección de la historia de Salomón con la religión hace de su reinado un periodo de estudio fascinante, ya que combina hechos históricos verificables con profundas enseñanzas espirituales. Esta amalgama invita tanto a historiadores como a fieles a explorar más sobre las complejidades y las riquezas de uno de los periodos más emblemáticos de la antigua Israel. Con un claro mandato divino, el rey Salomón se embarcó en la construcción del primer templo, un proyecto monumental que se convertiría en el corazón espiritual de Israel. Las escrituras bíblicas detallan cómo, siguiendo instrucciones precisas de Dios, Salomón edificó este icónico santuario en Jerusalén, uno de los más grandiosos de la antigüedad. Este majestuoso edificio no solo se destacaba por su función religiosa, sino también por su impresionante arquitectura. La estructura principal estaba hecha de piedra tallada conocida como sillar, que proporcionaba una base sólida y duradera. Los interiores estaban ricamente adornados con ornamentos de oro, creando una atmósfera de brillo divino. Además, el diseño simétrico y meticuloso de cada área demostraba una planificación avanzada
y una estética exquisita. Una de las características más notables del templo eran los materiales extraordinarios utilizados en su construcción. La madera de cedro del Líbano, famosa por su durabilidad y fragancia, fue una elección privilegiada. Este recurso fue importado en cantidades colosales, mostrando el poderío económico del reino. Asimismo, se utilizó el oro de Ofir, una de las fuentes más puras y lujosas, reafirmando la riqueza y el esplendor del templo. La construcción del templo involucró a miles de personas provenientes de diversas regiones. Salomón no solo incorporó a talentosos artesanos israelitas, sino que también empleó a especialistas en construcción y gestión de diferentes partes del reino y más allá. Este gran equipo trabajó durante años para cumplir con la visión divina, supervisando cada detalle con dedicación y precisión. El templo de Salomón no era únicamente un lugar de adoración, era un símbolo tangible del pacto entre Dios e Israel. Su construcción marcaba la formalización de la alianza divina, y su presencia en la vida cotidiana fortalecía la identidad y la fe del pueblo israelita. En su interior se llevaban a cabo rituales y sacrificios según las antiguas tradiciones, desde festividades hasta ritos de purificación, que consolidaban las prácticas religiosas y cultivaban un sentido profundo de comunidad y devoción. Cada ceremonia y cada ofrenda en el templo servían para conectar a los israelitas con su fe ancestral. Así, el templo de Salomón no era simplemente una estructura física, era el núcleo espiritual de una civilización, un testimonio de la profunda veneración y reverencia que el pueblo de Israel tenía hacia su Dios. Este impresionante cúmulo de información nos lleva a uno de los aspectos más emocionantes de la historia del reino de Salomón y el primer templo: los descubrimientos arqueológicos recientes. Han salido a la luz numerosos artefactos que respaldan la existencia de este reino y su majestuoso templo. Entre estos hallazgos se encuentran restos de murallas y templos que revelan la magnitud de las construcciones de aquella época. Aquí pueden observar imágenes y videos que muestran estos vestigios, como los bloques de piedra tallados con inscripciones y los restos de estructuras que coinciden con las descripciones bíblicas. Los arqueólogos y especialistas han estudiado estos hallazgos meticulosamente, proporcionando valiosas perspectivas. La forma y el estilo de construcción de ciertas edificaciones han sido comparados con las descripciones del primer templo en los textos bíblicos. Estas interpretaciones añaden una capa de autenticidad y contexto histórico a las narraciones ancestrales. Entre los artefactos más importantes descubiertos se encuentran sellos reales, inscripciones y estructuras que coinciden con referencias bíblicas. Los sellos con inscripciones hebreas, utilizados en la correspondencia y la administración del reino, son una prueba contundente de la organización y sofisticación de la época. Estas piezas de evidencia tangible nos permiten casi tocar con la mano la era de Salomón. La tecnología moderna ha jugado un papel crucial en la profundización de nuestro entendimiento de estos vestigios. Técnicas como la arqueología subterránea y el análisis por carbono 14 han permitido datar con precisión los materiales encontrados, ofreciendo una verificación científica adicional a las cronologías bíblicas. La arqueología subterránea ha facilitado el acceso a capas de la ciudad antigua que de otro modo habrían permanecido ocultas, mientras que el análisis por carbono 14 nos ha proporcionado fechas exactas para los restos orgánicos encontrados en los sitios de excavación. Estas innovaciones en la investigación arqueológica no solo enriquecen nuestra comprensión, sino que también añaden un manto de precisión científica a los relatos históricos. La comparación entre las narraciones bíblicas y estos hallazgos nos ofrece la oportunidad de discernir la veracidad histórica de los textos sagrados. Las fuentes bíblicas han sido contrastadas con la evidencia arqueológica encontrada, revelando una sorprendente coherencia en muchos aspectos. Los relatos de Primera de Reyes 6 y 7, que describen con detalle la construcción del primer templo, encuentran eco en los vestigios y artefactos desenterrados,
apuntalando la historicidad de estos textos. Así, estos descubrimientos no solo confirman aspectos específicos del relato bíblico, sino que también nos permiten entender mejor el contexto en el que se desarrollaron estas historias. La combinación de artefactos físicos y narrativas literarias crea una imagen más completa del reino de Salomón y el primer templo, amalgamando el mito y la historia en un relato que es tan fascinante como educativo. Estas exploraciones y hallazgos nos acercan un paso más a desentrañar los misterios de uno de los reinos más legendarios del Antiguo Testamento, ofreciendo una ventana hacia el pasado que cimenta nuestros conocimientos y enriquece la historia judaica y cristiana hasta el día de hoy. Para comprender plenamente el impacto histórico del reino de Salomón, es crucial reconocer la profunda huella que dejó en la historia de Israel y del cercano Oriente. Desde su gobernanza, fortaleció la unificación de las tribus de Israel y consolidó su poder, dejando un legado político y cultural que perdura hasta hoy. El legado espiritual de Salomón va más allá de lo político. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos, moldeando ritos y creencias que aún se practican. Las tradiciones religiosas y los rituales que surgieron durante su reinado han sido adoptados y adaptados a través de las generaciones, reflejando un patrimonio espiritual viviente. Esta conexión espiritual se ve claramente en la relevancia que el Templo de Salomón tiene en las prácticas judías modernas, sirviendo como un símbolo de la fe y la devoción. En la literatura y teología judeocristiana, la figura de Salomón y su templo aparecen recurrentemente. En muchos escritos bíblicos y textos sagrados, Salomón es venerado no solo por su sabiduría extraordinaria, sino también por su devoción y justicia. Estos relatos presentan a Salomón como un ejemplo de liderazgo espiritual, inspirando a diversas generaciones a seguir un camino de integridad y sabiduría. Los textos bíblicos describen a Salomón con una narrativa que enaltece su sabiduría y fervor religioso. En particular, las historias sobre el juicio de Salomón y la construcción del templo son emblemáticas, no solo por sus enseñanzas morales, sino también por el modelo de piedad que ofrecen. Estos relatos han servido como guías para la conducta ética y espiritual, destacando cómo el liderazgo puede ser ejercido con justicia y discernimiento. Durante periodos críticos como el exilio y la restauración del pueblo judío, la memoria y legado de Salomón desempeñaron un papel crucial. La evocación de su reinado y del templo proporcionó esperanza y un sentido de identidad a los dispersos. El templo, en particular, simbolizaba la resistencia y el anhelo de restauración, ofreciendo una visión tangible de la presencia divina entre el pueblo. Finalmente, el templo de Salomón no es solo una estructura física, sino una manifestación terrenal de lo divino. Representa la intersección entre lo humano y lo divino. Es un lugar sagrado donde la presencia de Dios se hace palpable. Esta simbolización ha permeado la imaginación religiosa y cultural, impregnando el templo con un significado profundo que trasciende el tiempo y la geografía. Esta profunda herencia histórica y espiritual del reino de Salomón sigue resonando hoy en día, recordándonos el valor de la sabiduría, la fe y el liderazgo justo. Para comprender mejor la construcción del Templo de Salomón, es esencial partir de las descripciones detalladas en los capítulos 6 y 7 del primer libro de Reyes. Estos capítulos nos transportan al corazón del proyecto monumental de Salomón, revelando cada etapa de la edificación, desde las medidas exactas hasta los materiales utilizados. La majestuosidad del templo se realza con la minuciosidad de estos textos bíblicos, los cuales nos pintan un cuadro vívido de una estructura grandiosa destinada a ser el epicentro espiritual de Israel. Además de las fuentes bíblicas, es vital considerar textos extrabíblicos como las crónicas, así como otros escritos históricos contemporáneos. Por ejemplo, las crónicas nos proporcionan una visión complementaria, agregando detalles y enfatizando aspectos que pueden no estar tan claros en Reyes. Estos textos, además de los registros arqueológicos y escritos de pueblos vecinos,
nos permiten formar una imagen más completa y matizada del templo y su significado en el contexto del antiguo Oriente Próximo. La comparación de estas diversas narrativas es crucial para evaluar su consistencia. Observamos que, aunque existen variaciones en detalles y enfoques, la congruencia en elementos fundamentales fortalece la confiabilidad histórica de estos relatos. Por ejemplo, el uso compartido de ciertas terminologías arquitectónicas y la descripción de rituales específicos sugieren una base común de verdad, aunque con interpretaciones ligeramente distintas según la fuente. Evaluar la fiabilidad histórica implica también identificar y analizar las similitudes y diferencias entre los textos bíblicos y los extrabíblicos. Las coincidencias en la descripción de métodos de construcción y dimensiones del templo, presentes tanto en la Biblia como en documentos arqueológicos, sugieren una base histórica sólida. Sin embargo, también es importante apreciar los desajustes y considerarlos en el contexto de las tradiciones orales, las perspectivas culturales y los propósitos literarios de cada texto. Al interpretar cómo estas narrativas se alinean o difieren de los descubrimientos arqueológicos, adquirimos una comprensión más profunda de la relación entre la fe y la historia. Por ejemplo, los descubrimientos de ciertos cimientos y objetos litúrgicos en áreas identificadas con el templo corroboran elementos específicos de los relatos bíblicos, mientras que otras lagunas arqueológicas nos invitan a reflexionar sobre la transmisión y preservación del conocimiento a lo largo de los siglos. Los textos y registros complementarios juegan un papel fundamental en proporcionar un contexto adicional, enriqueciendo nuestra interpretación del templo. Es gracias a estos recursos adicionales que podemos apreciar plenamente el alcance y la importancia de la obra de Salomón, situándola en una narrativa histórica más amplia y compleja, que va más allá de los testimonios bíblicos únicos. En última instancia, esta interrelación de fuentes nos permite construir una imagen históricamente fundamentada y espiritualmente inspiradora de uno de los periodos más fascinantes de la historia antigua. En última instancia, el reino de Salomón y el primer templo no solo son relevantes históricamente, sino también espiritualmente. Reflejan la profundidad y riqueza de nuestra herencia cultural y religiosa, siendo símbolos tangibles de una época que fusionó fe, sabiduría y poder. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Las evidencias arqueológicas y los relatos nos permiten apreciar mejor estas maravillas de la antigüedad, proporcionando una ventana a un pasado que sigue influyendo en nuestro presente. Déjenos saber en los comentarios qué otros temas les gustaría que cubriéramos en futuros videos. Valoramos sus perspectivas y sugerencias, pues enriquecen nuestras exploraciones. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a Palabra de Vida para más contenido como este. Cada suscripción y cada interacción nos motiva a continuar investigando y compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.